Buenas amigos de Politicólogos, me encuentro ahora con otro peso pesado de la consultoría. Acá hemos tenido a varios pesos pesados de la consultoría. Ahora me encuentro con Guillermo Vázquez, quien tiene más de 27 años participando en temas de consultoría, 18 años como estratega en campañas electorales, especializado en investigación política a nivel nacional e internacional, ¿no? Director de Hora Punta Marketing, empresa que es consultora en gestión de marketing político. Y también es socio fundador de la Sociedad Peruana de Consultores Políticos. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy Cuéntanos buenos así. días, David. Muchas gracias por la oportunidad. No, no, gracias a ti por acceder a esta entrevista y quería que me cuentes un poco de Sopecop, de esta asociación, de esta sociedad, en la cual yo también soy socio ahora, y cuéntame más o menos cómo se formó la idea y cuéntame en términos generales un poco de Sopecop, por favor. Sí, cómo no. Sí, bueno, ante todo, darte la bienvenida también, pues efectivamente, David, como miembro, como asociado, como consultor asociado a la Sociedad Peruana de Consultores Políticos, SOPECO. Eh, bueno, como sabrás, la consultoría política no es una carrera profesional que está, digamos, formulada como tal, ¿no? La consultoría política viene siendo un oficio, no está profesionalizada como una carrera política. Entonces hay muchos profesionales multidisciplinarios, vamos a decir así, eh, que hacen consultoría política desde su profesión. Seguramente politólogos, abogados, comunicadores, por supuesto, marqueteros, psicólogos también muchos, y también bastantes empíricos, ¿no? Que a través del tiempo aprenden que las campañas electorales han ido evolucionando una a una y hay mucho que recopilar, hay mucha historia, hay muchos libros, muchas conferencias de las que se va nutriendo este oficio. Entonces, la consultoría política se está, digamos, de alguna forma robusteciendo y eso conlleva a la profesionalización. Ya en algún momento, seguramente, alguna universidad va a sacar el tema del marketing político o de la comunicación política o la consultoría política como una carrera, como una profesión, lo cual sería muy interesante. No tenemos actualmente dicha carrera. Entonces, lo que buscamos en la Sociedad Peruana de Consultores Políticos es precisamente profesionalizar este oficio, la consultoría política, y que se vea que nuestros clientes, los políticos, los candidatos, nos vean de manera profesional y puedan, con toda la confianza, contratar a un consultor que viene de una escuela eh, que ha fortalecido el oficio, ¿no? De la consultoría política y que no se arriesgue pues a contratar a cualquier improvisado seguramente, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en la Sociedad Peruana de Consultores Políticos es convocar a los consultores del país, a los principales consultores del país, y poco a poco vamos a ir convocando a más personas, obviamente de la consultoría, exclusivamente de la consultoría asesoría política, para que la institución crezca, se fortalezca aún más y que cuando un candidato o un político quiera contratar a un consultor, busque de esta fuente de la SOPECOP, busque a su próximo asesor, ¿no? Es la idea, por supuesto hay libertad de hacerlo y tomar el riesgo que yo creo que sería innecesario sabiendo de que la Sociedad Peruana de Consultores Políticos lo que busca es ser un ente rector y profesionalizar la consultoría, ¿no? Ahora, si bien has dicho que la consultoría política no es una profesión como tal, he hablado con un consultor, uno me dijo que era un oficio, y un oficio que demandaba muchas horas de lectura, tú eres un gran lector, por ejemplo, un oficio que demandaba mucha sabiduría, un oficio que desde época de los griegos y los romanos demandaba pues mucho esfuerzo, mucha visión, tener mucho mundo, ¿no?
y mucha cultura, muchos recursos, mucha habilidad política, talento. Ahora con el paso del tiempo obviamente hay técnica y tú dices, claro, cada uno desde su profesión aporta de manera distinta a la consultoría política en general, ¿no? Bueno, no necesariamente estamos hablando de la comunicación política, sino estamos hablando de la consultoría política como un paraguas general en donde cada uno puede hacer consultoría política a nivel jurisdiccional, a nivel del derecho, por ejemplo, electoral, ¿no? O a través de la comunicación, el marketing, a través de diferentes temas. Pero para ser consultor político, ¿cuáles son las características de un consultor político? Porque yo creo que ustedes han seleccionado o han llamado a ciertos consultores y han visto en ellos algunas características. ¿Cuáles son estas características que te definen como consultor y cuáles tal vez no? Bueno, lo primero que hay que definir es qué cosa es un consultor político. El consultor político es, a ver, primero diferenciemos teóricamente qué cosa es un asesor y un consultor. Cuando un cliente, vamos a decir empresa o político, contrata a un asesor, lo contrata, digamos, en una relación directa y lo tiene trabajando a tiempo completo por un tiempo indeterminado, ¿no? El tiempo indeterminado puede ser un mes, puede ser un año, puede ser 2 años, dependiendo del éxito o fracaso del asesor. Si el asesor es bueno, obviamente va a permanecer como cualquier empleo, ¿no? Tú, si no eres muy bueno, seguramente no te van a renovar el contrato, te van a echar. En cambio, la consultoría es un servicio que se presta por un tiempo determinado, mayormente por un proyecto. Oye, mira, vamos a hacer una campaña electoral y este proyecto pues va a durar 4 meses, 6 meses, un año, 2 años, dependiendo cuál sea la etapa de la campaña. Eh, digamos de que un mandatario durante su ejercicio también tiene una situación de crisis y requiere de un consultor, lo contrata por algunos meses y esto define la diferencia entre el asesor y el consultor. Ahora, consultor político se le dice a aquel que está dispuesto a ya sea una consultoría o una asesoría, ¿no? O sea, hay una confusión ahí con respecto de las definiciones. Sin embargo, esto va a depender mucho de para qué buscan al asesor o al consultor, ¿verdad? Si yo tengo una crisis social, seguramente voy a buscar un sociólogo, un antropólogo, ¿no? Y alguien que tenga experiencia, evidentemente, en estos asuntos. Y además esto debe estar complementado muy bien por la comunicación política, porque algo hay que decir. Y la comunicación política tiene, pues, muchas variables, ¿no? Vamos a hablar de marketing digital, de la comunicación virtual, de los fake news, vamos a hablar de los trolls, vamos a hablar de cómo se debe contener esta crisis, las mentiras que se dicen, y bueno, sesgo cognitivo de la gente, la polarización y todo este manejo que se tiene que tener alrededor de una crisis. Si te das cuenta, aquí no cabe pues un marquetero. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en la Sociedad Peruana de Consultores Políticos? Hemos querido convocar a especialistas, ojo con la palabra especialista, ¿no? Alguien que esté especializado específicamente, valga la redundancia, en un tema y que de aquí se nutra efectivamente toda la sociedad y que nosotros podamos convertirnos en estrategas multidisciplinarios, como te estaba diciendo al principio. Un consultor político tiene que entender de antropología, tiene que entender de sociología, tiene que entender de politología, tiene que entender derecho, marketing, comunicaciones, ingeniería de sistemas, porque hay muchos datos, hay que hacer dashboards, hay que hacer business intelligence también probablemente en las comunicaciones para poder evaluar cómo va el camino. Ahora justamente me han ofrecido, un empresario de Ecuador me ha ofrecido también el seguimiento de las comunicaciones respecto a los políticos a través de inteligencia artificial. Es muy interesante este tema también. Entonces, todo esto se va complementando, pero como el consultor político tiene que tener la capacidad de visualizar todas estas especializaciones y concatenarlas, unirlas
y poder, digamos, meterlas en una licuadora y sacar un buen producto. Y no salga un arroz con mango tampoco. Entonces tiene que Claro, entenderlo muy bien. Seguramente un consultor político no va a ser experto en todo, pero tiene que comprender todo sí, para que él pueda la estrategia trazarla con una mirada panorámica. y en esa mirada, Si tú comparas, perdón, para terminar, si tú comparas esto, por ejemplo, con un equipo de fútbol, el arquero no juega como un delantero. Son mm, especialidades diferentes, pero el director técnico que está fuera tiene que comprender la perspectiva de cada uno de ellos y tiene que armar el equipo, ¿verdad? Entonces, es más o menos, digamos, la comparación para que se pueda entender, se pueda digerir de manera más fácil. es muy interesante el símil que haces porque a veces parecemos consultores, los consultores parecemos directores técnicos, ¿no? Porque al final la culpa políticamente a veces para una salida fue de consultor, ¿no? O todo el mundo sabe qué es lo que se tiene que hacer a veces y hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Es muy interesante el símil que hace. Pero ahí viendo esa mirada panorámica que tú bien mencionas, el consultor peruano, ¿cómo, cómo tú defines al consultor peruano? Siendo esta una sociedad peruana de consultores políticos, ¿cuáles crees que son las características, si es que las hay, ¿no? O si tú ves alguna cualidad en especial, ¿no? Eh, a ver, yo que soy un especializado en campañas electorales principalmente, la comunicación de gobierno yo diría de que tiene que ser dada a un experto en comunicaciones y que tenga complementado pues lo que había mencionado, ¿no? Politología, antropología, sociología, psicología, pero para las campañas electorales es mucho más multidisciplinario, ¿no? Y me gusta más el tema de las campañas electorales. No, no me niego tampoco al tema de comunicación de gobierno, pero me gusta más a mí personalmente las campañas electorales. Entonces voy a referirme a este ámbito, las Ok. campañas electorales. Entonces, en el Perú, como te digo, no ha habido hasta hace pocos años especialización en el tema de campañas electorales. Entonces, si se quiere, los consultores son personas mayores que han tenido mucha experiencia y que a través de esa experiencia han ido recopilando datos y han ido cimentando un know-how, ¿no? Han ido cimentando un estilo de consultor. Pero de un tiempo a esta parte han empezado a llegar consultores extranjeros a nuestro medio. Ujú, Y los consultores extranjeros se relacionan mucho con los consultores peruanos porque necesitan también entender cuáles son las improntas, cuál es el comportamiento respecto a la idiosincrasia, respecto de los hábitos de los peruanos, ¿no? Entonces tiene que compenetrarse y para esto seguramente algunos escuchan a los consultores peruanos qué tienen que decirle para que ellos finalmente puedan con un buen criterio sacar sus propias conclusiones, ¿no? Estos consultores internacionales que han ido viniendo han ido dejando su huella, han ido dejando su experiencia también, y los consultores peruanos nos hemos ido nutriendo también, ¿no? Nos hemos ido complementando. Son muy pocos los consultores peruanos que trabajan fuera del Perú, ¿no? Y son muchos los consultores extranjeros que han trabajado en el Perú. Cuando un candidato o un gobernante tiene la capacidad de contratar a un buen consultor, busca lo mejor y probablemente se piense de que el consultor tiene que ser un consultor internacional, ¿de acuerdo? Entonces, el peruano, el consultor peruano tiene que apuntar a esa internacionalización para poder convertirse en un consultor competitivo. ujú. Muchos de los consultores de la Sociedad Peruana la Sociedad Peruana de Consultores Políticos son consultores internacionales, como tú, por ejemplo, que has trabajado campañas en Argentina, en Chile, ¿no? Eh, bueno, no voy a hablar de mí, pues sería de mal gusto, pero también he tenido algún roce internacional y esto nos permite poder tener, digamos, la autoridad de poder haber hecho esta sociedad, ¿no? Lo que buscamos es, como dije en el principio y siempre lo repito, es profesionalizar la consultoría.
¿no? Ahora, tú decías hace un rato, comentabas de que el consultor político mayormente es el responsable, como el director técnico, hacías la comparación y decías de que el Vale. consultor político es el responsable de la campaña, Ujú. ¿no? Pero no es tan así, Mm. ¿no? Hay algunos consultores que dicen, yo he ganado esta campaña política, yo he ganado estas elecciones, Oye, pero en perdí. realidad el consultor político, o yo he perdido estas elecciones. Yo creo que muy pocos dicen yo he perdido. Más le prestan atención a lo que han ganado, aparentemente, ¿no? Desde su mirada. Sin embargo, las campañas, el consultor político participa de la campaña. El director técnico puede decir que ha ganado un campeonato, seguramente, pero ¿acaso él ha jugado? ¿Acaso él metió los goles? ¿Acaso él tapó los penales? Es un equipo, ¿verdad? En todo caso, el que gana la campaña o pierde la campaña es el candidato. Mm. Es el candidato, porque en muchos de los casos el candidato escucha lo que le dice el consultor, pero ocurren cambios de último minuto o no hace lo que se le dijo o finalmente lo mejora. A lo mejor el consultor le sugirió hacer algo y el candidato lo complementa mejor con su expertise y lo hace mejor todavía y gana. Sería injusto que un consultor diga, yo gané la campaña cuando ha sido el mérito exclusivamente del candidato. Es el Mm. candidato el que gana la campaña, no el consultor. El consultor participa, claro, cuenta mucho cuántas campañas has participado, tu experiencia, y cuenta mucho en cuántas campañas de las que has participado se ha logrado el objetivo, ¿no? Entonces, ¿cuántos objetivos se han logrado? Yo diría que es un poco más profesional decirlo de esa manera. Desde mi punto de vista, por supuesto, pueden haber otras opiniones. Guillermo, permíteme detenerme en lo que habías mencionado anteriormente respecto a la consultoría, específicamente en el país. ¿Qué crees que puede faltar para lograr esa internacionalización, para que el consultor peruano muestre su talento, muestre su profesionalización, muestre sus distintas experiencias a nivel internacional? La Sopecop es una plataforma que tú crees que va a ayudar a esto. Por supuesto que sí, definitivamente. La Sociedad Peruana de Consultores Políticos tiene que ser una institución que provea a los consultores esa imagen. No se malentienda cuando digo de que los consultores peruanos podría haberme yo expresado mal y se puede entender de que está disminuido frente a un consultor extranjero. Y eso no es así. O sea, el nivel del consultor peruano es excelente, es muy bueno. Por eso hay consultores aquí. Eh, el problema es que están muchos están encasillados exclusivamente en el mercado local. Trabajan solamente campañas locales. Ahora, gracias a las cumbres, gracias al codeo que hay con otras asociaciones internacionales y con otros consultores, pues estamos saliendo, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, los clientes, concentrémonos en los clientes, son ellos lo más importante. Sí. Si tú como consultor te vas a centrar exclusivamente en ti, en tu competencia, estás cometiendo el mismo error que nosotros tratamos de corregir cuando asesoramos a un candidato o a un gobernante. A ver, un candidato, lo peor que puede hacer es compararse con otro candidato, ¿no? Él tiene que mirar su estrategia fijamente y tiene que concentrarse en ella. Cuando se empiezan a comparar con los candidatos, pierden de vista lo principal. ¿Qué es lo principal? El elector, la ciudadanía, es es el objetivo, ¿verdad? Entonces estamos equivocados si nosotros estamos mirando a los costados. Pues ahora bien, si nosotros como consultores vamos a estar mirándonos entre nosotros, comparándonos con los consultores internacionales, entre nosotros, entonces nosotros estamos perdiendo de vista el objetivo principal que es el cliente, el político, ¿verdad? Entonces es la mirada del político la más importante, no la de nosotros. Y el político, ¿qué es lo que piensa acerca del consultor peruano?
Entonces, la pregunta no tendrías que hacérmela a mí o a otro consultor, sino al político. ¿Qué opinas tú de los consultores peruanos? Y basado en esa posible respuesta, es que yo me atrevo a decir que lo que buscamos ahora es que los consultores peruanos se fortalezcan a través de una institución como la Sociedad Peruana de Consultores Políticos u otra, porque pueden surgir muchas otras, ¿no? Vamos a tratar de ser competitivos, de ubicarnos visionariamente como la primera, como los mejores, posiblemente, pero se tiene que institucionalizar la consultoría política, ¿de acuerdo? Entonces ya los políticos van a mirar a los consultores como profesionales y no como empíricos, no como alguien que tiene, yo voy a contratar a fulano porque tiene experiencia, porque ha trabajado en tantas campañas. Entonces es un albur que no, es un lujo que no puede meter un político tampoco. Entonces, el consultor tiene que ser un profesional y de talla internacional. Es lo que trato de explicar. Ahora, interesante porque, claro, tú dices, el cliente es al final el que tiene la razón, ¿no? Esta frase que es triada, pero que yo creo que acá es precisa. El cliente al final más o menos es el que dice qué tan bien evaluado o mal está el consultor peruano, pero ahí como que yo en el camino, porque el tema de la consultoría es un tema, para mí llega a ser un emprendimiento que puede ser difícil. Difícil en el sentido de que yo siento, tú me dirás cuál es tu parecer, Guillermo, que es un mercado, hablando ya de los clientes, muy poco educado respecto a quién es consultor, a quién no es consultor, quién es asesor, quién es operador. Entonces, hay distintos personajes que intervienen en en el cliente, en el político, que intervienen en sus decisiones comunicacionales, en sus decisiones ya también de operación política, en su toma de decisiones respecto a un programa, ¿no? Que muchas veces no están preparados y al no estar preparados, pues obviamente se vuelve culebra. No estoy generalizando, sino que no son especialistas, no son consultores políticos. Y ahí yo hago diferentes em, puedo categorizar en diferentes tipos de personajes que existen dentro de la consultoría política o dentro del mundo político, por así decirlo, tanto en campañas electorales como en temas de gobierno, ¿no? Porque, a ver, hay operadores que son muy buenos operadores, pero en materia comunicacional entienden poco o nada, ¿no? O hay muy buenos comunicadores que al ver una oportunidad de operación política saben poco de nada. Entonces, cada uno yo creo que tiene un terreno propio. Y el tema de la consultoría, entonces, ahí yo creo que es donde se confunde el cliente, donde se confunde el político, donde dice, total, este no me sirvió para nada, ¿no? No me sirvió. Porque esta persona se quiso meter en un tema que no conocía, con un tema tal vez de oportunidad económica, laboral, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco el problema, el desconocimiento del mercado respecto a quiénes son consultores. Y otro problema es que para mí, como el mercado está así lamentablemente, no sé si coincidas conmigo, em, ¿qué es lo que pasa? Que muchos consultores, que yo he conocido asesores, que, que yo también he sido asesor porque obviamente para mí la consultoría es un tema de emprendimiento, un tema de emprender en un terreno donde no eres muy conocido y la gente no sabe muy bien qué es lo que haces, ¿no? Em, he conocido asesores que tranquilamente podrían ser excelentes consultores, estar fuera de ahí, pero no lo pueden hacer porque te sales de ahí, mañana tienes que pagar la luz, la casa, el agua, tienes familia. Entonces, es un tema un poco complicado y yo creo que es por las características del mercado. Es que el consultor peruano que quiere ser consultor se ve truncado en ese esfuerzo y cae de nuevo tal vez en la asesoría. Y no digo que el estar en la asesoría es malo, hablo solamente de aquellos que quieren ser consultores,
tienen que terminar de nuevo en la asesoría. Y tengo esas dos versiones, ¿no? Que no sé si las compartas, digamos. Mira, has hablado de varias cosas, y todo es muy interesante y todo tiene que ver. En primer lugar, mencionas de que el cliente tiene la razón, ¿no? Y de ahí partiste y dijiste lo siguiente. No era ese el comentario. Lo que yo decía era de que el cliente tiene una percepción y Ujú, nosotros tenemos que considerar como consultores cuál es esa percepción del cliente y tenemos que tomarla muy en cuenta para nosotros ofrecer un buen servicio acorde a las expectativas de nuestros clientes que son los políticos, ujú. ¿verdad? Si nosotros, ahora tú hablabas de operadores de campaña y de pseudo asesores, pseudo consultores de campaña, Que pero en malogran realidad esa no hay percepción. pseudo. Pero hay que tener, hay que dejar en claro algo. También son consultores, porque Ujú, un consultor, o sea, el hecho de que tú tengas experiencia empírica o conocimiento teórico o profesionalización, no te hace menos o más consultor, perdón, no dejas de ser un consultor. La diferencia es que eres un consultor bueno o un consultor malo, ajá, ¿verdad? Entonces, lo que tú tienes que buscar en todo caso es un consultor profesional. Y es eso lo que vengo diciendo. La Sociedad Peruana de Consultores Políticos lo que busca es la profesionalización de nuestro oficio. Que cuando un político, que es el cliente, el que percibe cómo nos vemos nosotros, ujú, dice, necesito un consultor para la siguiente campaña electoral. ¿Dónde consigo un consultor? Pues la fuente que yo reconozco ahora es la Sociedad Peruana de Consultores Políticos. Yo creo que ahí tendría que buscar a mi próximo consultor, ¿verdad? Porque son personas que buscan esa profesionalización, son gente responsable, son gente que tiene experiencia, ha sido filtrada para poder ingresar ahí, entonces no es cualquiera. Por eso te digo de que el político, que es el cliente, el político, cuando contrata a un consultor, no puede correr el riesgo de contratar a un consultor, digamos, no tan profesional. Voy a utilizar algo de eufemismo para bueno, no, para no entrar en comentarios peyorativos contra los consultores no tan profesionales, ¿verdad? Entonces, eh, recuerda, David, y recuerden nuestros amigos que nos están viendo, de que la campaña más cara es la campaña que se pierde. ujú, No por ahorrarte unos pesos vas a contratar a un consultor más económico, más barato, menos profesional, porque te cobra menos y vas a perder la campaña por haber tomado esa mala decisión. Por eso es que lo que buscamos es consolidar a un buen profesional de la consultoría política a través de la Sociedad Peruana de Consultores Políticos. Ahora bien, el consultor, ¿por qué no vive de la consultoría? Y este es el tema que te comentaba hace unos minutos respecto del consultor peruano. El consultor peruano trabaja exclusivamente en el Perú. Somos muy pocos los consultores que ujú, hemos tenido la oportunidad de trabajar en el extranjero, ¿no? Y se debe básicamente a que el consultor peruano le falta pues digamos, esa audacia para lanzarse al extranjero y abordar ese mercado. Ahora, ¿qué pasa? Las campañas políticas son estacionarias. En este momento no tenemos una campaña política, no tenemos una campaña electoral, perdón. claro, No tenemos una campaña electoral hasta el año 2026, que son las elecciones presidenciales, y el 27, que son las municipales. Bueno, ¿no? En abril, marzo, abril del 26 son las elecciones presidenciales y en octubre del mismo año van a ser las municipales para el año 27. Entonces, el año electoral va a ser el 26 desde el año 25. Estamos en el año 24, con lo cual en este momento los consultores están de para, digamos, ¿no? Cuando tú te internacionalizas, encuentras que hay campañas en otros países, claro. con lo cual tienes trabajo permanentemente porque estás de un país a otro
trabajando como consultor político, al menos en lo que a mí refiere, que lo que me interesa, que son las campañas electorales. Pero cuando no tienes campaña electoral, tienes que buscarte un trabajo porque la familia no deja de comer cuando no tienes trabajo, ¿no? Entonces, tienes que dedicarte a otros asuntos también. Y no es precisamente lo más conveniente para un consultor que quiere trabajar exclusivamente y que quiere vivir exclusivamente de las campañas electorales, como en mi caso. Sin embargo, te debo comentar que en este año 2024 hay muchos proyectos políticos que se están consolidando para poder participar en el año 2025 de la campaña preelectoral y la campaña electoral. Entonces, en el 2024 se están formando nuevos partidos. No voy a mencionar algunos políticos, de, pero hay políticos que están formando sus partidos, hay algunos partidos que ya están, hay algunos partidos que ya están inclusive haciendo pintas, ya están repartiendo afiches, ya están poniendo paneles, tratando de vender su mensaje político para lograr militantes, firmas, ¿no? Estas adhesiones de nuevos militantes y conseguir las 24.000, 25.000 firmas que necesitan y constituir las 65 bases a nivel nacional para que el Jurado Nacional de Elecciones finalmente les otorgue la resolución de partido político y puedan participar de las próximas elecciones. Entonces, estos proyectos políticos necesitan también de consultores, y esto hay que decirlo. Los partidos políticos, cuando están en formación, muchos cometen gravísimos errores. No Mm. tienen un ideario bien definido, empiezan, en este momento, por ejemplo, hay muchos de ellos que están hablando de Bukele, o Bukele, no sé cómo se pronuncia el apellido del presidente de El Salvador, ¿no? Nayib Bukele, están parafraseando frases de Javier Milei, presidente de Argentina, porque como ellos están teniendo, o al menos Javier Milei tuvo buenos resultados electorales, no precisamente por su discurso, sino porque hubo también algunas jugadas políticas, ¿no? Sin los votos de Patricia Bullrich, Mm. Javier Milei no hubiera ganado, definitivamente, ¿no? Y se habla de Macri, etcétera. Pero en fin, Javier Milei gana las elecciones en Argentina, ¿no? Eh, Nayib Bukele ha pasado pues a las primeras planas por la seguridad, por los temas de seguridad, y esos discursos están siendo adoptados por estos nuevos políticos que han aparecido en nuestro medio. Pero esas características tienen que saber comunicarse, ¿verdad? Y tiene que moldearse también para el público peruano, que es tan diferente al público de otros países, Ahora, lo cual se necesita de un consultor. Estos proyectos políticos, estos nuevos partidos políticos necesitan de consultores. Cometen errores de comunicación, cometen errores respecto de algunos te regalan un polito para que firmes, pero mm, acuérdense que los partidos políticos que están en formación no tienen que recaudar firmas como antes, que eran planillones de 10 y recolectaban firmas para juntar firmas exclusivamente. Ahora lo que dice la ley electoral es que tienes que tener militantes, claro, claro. militantes activos. Entonces, esto no es que tú vas a un mercado y le dices, fírmame aquí. O sea, eso no es un militante. Entonces, no están haciendo militancia, no se están formando partidos políticos, están haciendo lo mismo que se hacía antes, Mm. recolectar firmas. Están cometiendo gravísimos errores y es por falta de consultoría, es por falta de asesoría principalmente. Ahora, pero claro, uno dice, hay mercado, hay la necesidad, ¿no? Está todo como para que un consultor pueda ir a trabajar, pero lamentablemente no está la formación política del mismo político que ve a esa necesidad como algo que verdaderamente le hace falta y que necesita, pues obviamente, conseguir los recursos, conseguir los financiamientos Por para... eso, por eso lo menciono en esta entrevista, porque nosotros como consultores tenemos que decirlo. No es una voz de protesta, es una sugerencia para que el político no cometa esa clase de errores. El político piensa que porque no está todavía en campaña electoral no necesita de un asesor profesional. Se equivoca. Es ahora que forma su partido. A ver, cuando tú formas un partido, estás formando una imagen respecto de una marca.
¿no? Hay claro. una marca paraguas que es el partido político y el caudillo, el líder, el candidato, viene siendo un producto de esa marca, de esa fábrica, si lo quieres comparar con una empresa. Ujú. Entonces, cuando tú piensas en un político, inmediatamente lo asocias a un valor o a un antivalor. Si yo te digo el nombre de un político, ¿qué piensas? Nayib Bukele. Inmediatamente tú piensas en algo, que es su retórica, su storytelling o lo que sea. Significado, ¿no? Entonces tú piensas, No, claro, tú lo relacionas con algo. frame, claro, Cuando claro. tú mencionas a estos políticos, ¿con qué lo relacionas? Y eso es lo que tú tienes que construir y Claro, lo tienes que construir bien, porque mientras tú estás formando el partido político, después no vas a hacer un cambio de 180 grados para la campaña electoral. claro. O sea, porque ya no vas a construir una marca política, sino que vas a tener que reconstruir una marca política, ¿no? Bueno, Porque si la imagen del político se deteriora, mira, voy a poner un ejemplo, no debería mencionar nombres, pero Pepe Luna. José Luna Gálvez forma su partido político regalando galletas, regalando, eso son dádivas. Forma un partido político, lo escribió en el Jurado Nacional de Elecciones, Podemos Perú, y participa. Pero luego, cuando haces campaña electoral, ¿cuál es la imagen del partido que has construido cuando lo estabas formando? Entonces, finalmente el consultor no tiene que construir una imagen, sino que tiene que reconstruir la imagen anterior porque viene con pasivos. ¿Te das no. cuenta? Entonces, ¿qué le estás haciendo a tu proyecto político? Contrata un asesor. Ahora, seguramente, ¿por qué estos nuevos políticos no contratan asesores? Seguramente van a decir, porque no tienen dinero. Porque es la primero que te dice un candidato Nobel. No tengo dinero. Pero Amigo ya pusieron tres consultor, no tengo paneles. dinero para poder pagarte. Precisamente si no tienes dinero es porque no tienes un buen asesor. Porque la comunicación política del político, del precandidato, del candidato, tiene que estar dirigido a tres tipos de público, Interesante esto. ¿no? El mensaje para el militante, el mensaje para el elector, el que va a votar por ti, el militante es el que va a trabajar contigo en la campaña, ¿no? El soldado, el elector es el que va a votar por ti y el auspiciador de la campaña, porque necesitas auspiciadores. Entonces son tres públicos diferentes, ¿no? Así como tú segmentas tu escenario político para gente de cierto nivel socioeconómico, para cierto distrito electoral, de la misma forma tienes que segmentar también tu mensaje político para la militancia, para los electores y para los auspiciadores. Interesante lo que estás mencionando porque me estás dando varios clips. Este último, de hecho, va a ser un clip cómo divides la comunicación para tres tipos de públicos. De hecho, a mí me parece genial que hagas esa categorización, que a veces uno lo hace, pero no lo categoriza, ¿no? Porque uno ya en una estrategia de relacionamiento comienza a ver ciertos mensajes para, obviamente, estos auspiciadores, ¿no? Pero qué bueno que Es que no lo... le hablas, es que a todos no les no hablas le de la hacemos- misma forma. Claro, claro, claro. Claro, tú no puedes hablarle a un ciudadano de Miraflores en Lima, no le puedes decir lo mismo que lo que le dices a un piurano o lo que le dices a un puneño. Claro, Son claro. discursos completamente diferentes, pero ojo, tú tienes una estrategia y tienes un mensaje político, pero el lenguaje probablemente va a ser diferente. Sí, sí, coincido plenamente contigo yendo a ese tema, ya para ir cerrando la entrevista, me hablabas de estos partidos políticos que están surgiendo. Y yo creo que es importante o es un punto para verlo dentro de la consultoría en el Perú, que están surgiendo nuevos partidos, están recolectando firmas como si fueran militantes. Em, ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves que esta nueva norma electoral ha, ha movido el panorama político? O sea, ya pasar de tener solamente firmas a tener militantes. Yo he visto que han crecido los partidos políticos, o sea, hay más cantidad de partidos políticos, hay más cantidad de clientes, por así decirlo, más cantidad de personas que necesitan a un consultor. ¿Tú cómo lo ves y qué recomendarías tanto, primero, a los políticos que están haciendo esto? Ya has dado algunas recomendaciones, pero quisiera que ahora seas más preciso a modo de clip, digamos.
¿Y qué recomendarías a los consultores que quieren buscar a estos nuevos partidos, ¿no? A ver, estos nuevos partidos que se están formando, lo primero que yo les recomiendo es que busquen un buen asesor, porque es un proyecto político, si bien es cierto, no están en campaña electoral todavía, pero sí están en una campaña política. Es una campaña política, hay comunicación política. Ellos están haciendo las cosas como los caballos, mirando hacia adelante, sin mirar a los costados. No me refiero a los otros partidos o a los otros políticos, sino sin tomar en cuenta la opinión pública. Y ese es el gran error. La idea de la ley electoral, de la formación de partidos, respecto de la formación de partidos, busca de que los partidos políticos sean eh, instituciones políticas en donde se haga política, ¿no? Por eso exigen 65 bases a nivel nacional y exigen 24.000, 25.000 militantes, afiliados, militantes. O sea, un militante que ha firmado por un partido político, cuando tú entras al ROP, al registro, ¿no?, de políticos, cuando tú entras a Infogop, vas a encontrar el nombre, el DNI de esa persona. Va a estar afiliada a un partido político. O sea, es un político. Cuando tú firmas por un partido político, te conviertes en un político también, ¿no? Inexperto seguramente y que ni siquiera tiene la menor idea de que se acaba de convertir en político. Y está habilitado para participar de las elecciones, ¿no? Como militante activo. Pero, ¿qué sucede? De que la cantidad de militantes es mucho menor, son 24.000 o 25.000. Lo que pasa es que es un porcentaje del padrón electoral que constituye 24 o 25.000 firmas, pero es mucho menor a la cantidad de firmas que se pedía antes, que eran 800.000 firmas, que eran exclusivamente firmas, no eran militantes, eran firmas nada más. Mm, Pero eso lo contratabas a alguien y le pagabas 30 soles diarios para que te traiga firmas, claro. ¿no? Entonces, contratabas una empresa para que vaya a recolectar firmas, salga a la calle y recolecte firmas nada más, saque fotocopia del DNI y huella digital y listo, ya está, recolectadas firmas. Mm, Pero esto no es así, esto es completamente diferente, ¿no? Entonces, sí se necesita un asesor político porque lo que tienes que hacer es comunicación política. Estás haciendo ya política, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué le digo a los consultores? De que difundan esto que yo vengo diciendo, de que los partidos nuevos, estos proyectos necesitan de consultoría, necesitan de un buen asesor para que no construyan mal. ¿Y qué cosa le tendría que decir a estos nuevos partidos políticos? Que ese entusiasmo que le están poniendo para formar su partido político va a hacer de que las próximas elecciones presidenciales ya no tengamos 21 partidos políticos. Probablemente vamos a tener 30 o 35 partidos políticos. Recordemos que en primera vuelta los candidatos que pasaron a segunda vuelta obtuvieron 19 y 14%, me parece, de los votos válidos, mm, ¿no? Y estábamos en pandemia, en época de cuarentena, de pandemia, los votos, o sea, hubo un 75% de asistencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En la próxima elección vamos a tener partidos nuevos que no van a pasar la valla electoral, porque no están construyendo imagen política, no están construyendo muy bien su comunicación política, su narrativa, su storytelling, que tanto se dice en los congresos de marketing político, de comunicación política. Y mira, muchos de esos partidos que se están formando son partidos que ya perdieron su inscripción partidaria en la elección anterior por no haber pasado la valla electoral del 5%. Hay partidos que no llegaron ni siquiera a 1%, 1,5% de los votos válidos, te estoy hablando. Entonces, estos partidos están buscando nuevamente reformularse. Y muchos políticos de esos partidos han salido a formar otros proyectos políticos, con otros nombres, pero viene siendo un poco más de lo mismo, ¿no? claro, claro. Bien, bien, Guillermo. Quería cerrar con algo. Quería cerrar con algo. Sí, por supuesto. ¿Tú crees que,
se repite este escenario de que los que pasen la segunda vuelta pasen con un porcentaje bajo Mira, tu pregunta, inicial. yo te la respondería si yo tuviera una bola de cristal, una bola mágica. Si yo fuera alguien como Nostradamus, digamos. Mm, Me estás pidiendo que yo precise algo del futuro. ujú. Eh, Pero se sabía más o menos en la anterior elección. si las elecciones fueran este domingo, estoy completamente seguro que sí. Pero todavía no ha empezado la campaña electoral. En la campaña electoral seguramente van a haber buenos consultores, esperemos que de la Sociedad Peruana de Consultores Políticos nos encontremos en la campaña electoral con tantos partidos que ahora hay. Van a haber buenos consultores asesorando a estos partidos y seguramente van a haber cambios, ¿no? Entonces es muy difícil precisar cuál va a ser el futuro, porque estamos hablando de 2 años, ¿no? Nos faltan 2 años todavía. Claro, claro. Muchas cosas pueden pasar en 2 años. Bien, Guillermo, quería saber si tienes algo más que aportar, has aportado muchísimo, sino que acotar Ah, si hay gracias. algunos anuncios, si hay algunos anuncios o algo que quieras mencionar de la Sopecop, con todo gusto, Guillermo. O si tienes Bueno, algo. solamente, David, agradecerte, felicitarte por la iniciativa que tienes con politicólogos. Hace falta más jóvenes involucrados en política, de una u otra forma, ya sea como candidatos, como políticos o como consultores políticos, porque hace falta revalorar la política. La política no es mala per se, lo venía diciendo, la política no es mala. Malos son algunos políticos que hacen mal uso de la política, eh, cometiendo actos de corrupción seguramente, y que el 95-92% de la población latinoamericana o americana vea a los políticos como algo negativo, vea a los partidos políticos como algo negativo, los ven, y a los consultores nos ven como si fuéramos abogados del diablo. Mm, ¿No? Y la ciudadanía opina eso acerca de los políticos y acerca de los consultores políticos. Me lo han dicho muchas veces en las redes sociales, pues yo soy muy disruptivo en las redes sociales y me han dicho de todo. Y algunos me han tildado de abogado del diablo, que por culpa de nosotros tenemos esa clase de políticos. Entonces, la profesionalización de la consultoría política no solamente va a mejorar nuestra labor, nuestro oficio, sino que también va a revalorar la política, porque nosotros estamos al lado del político y nosotros tenemos la gran oportunidad de poder transformar su mentalidad, su comportamiento, su chip, cambiarles ese mindset, ¿no? Para que sean nuevos políticos. Entonces nosotros también somos parte de esa revalorización de la política y te felicito porque tú eres un joven que está incursionando en el mundo de la política y son muy pocos los jóvenes incursionando en política. Eh, bueno, desde la Sociedad Peruana de Consultores Políticos, anunciarles de que van a haber nuevas convocatorias, ¿no? Todavía no tenemos una fecha precisa. Antes vamos a tener reunión con el pleno de los asesores, los consultores afiliados, porque vamos a planificar también un evento, un congreso de la Sociedad Peruana de Consultores Políticos en el que seguramente tú también vas a participar, ¿no? Así que, bueno, te he adelantado un poco, estoy aquí cometiendo un acto hago la de primicia. infidencia, una primicia, efectivamente. Pero sí, se viene un evento, todavía la fecha está por definir, queremos que sea lo más pronto posible, y para esto vamos a convocar a una reunión a todos los miembros de la sociedad. Perfecto. Yo no te pongo más en compromiso, no te voy a preguntar aproximaciones de fechas ni nada, pero atentos igual para para la siguiente convocatoria y atentos para este congreso. Gracias, Guillermo. Te mando un fuerte abrazo y un placer haber conversado contigo. No, ha sido para mí un gran honor, David. Muchísimas gracias por el espacio.